Vamos ahora a dar paso a la siguiente ponencia de Miguel Ángel Romero Cora, también del Museo Nacional del Virreinato INA, con el tema La Biblioteca del Colegio Noviciado de la Compañía de Jesús en Tepoztlán. Estudio de casos, libros de filosofía probabilista jesuita. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar propiamente, agradezco a los organizadores de este encuentro internacional por la invitación a participar. En lo que sigue referiré grosso modo la historia de la biblioteca del Colegio Noviciado de Tepoztlán, con ejemplos de los libros que se conservan para, en un segundo momento, centrar la atención en un par de libros sobre filosofía probabilista que se conservan ahí mismo. El actual Museo Nacional del Virreinato, México, se asienta en el que fue uno de los más importantes centros de formación y enseñanza de la Compañía de Jesús en toda Nueva España, el Colegio Noviciado de Tepoztlán. Cuenta con una importante biblioteca que alberga alrededor de 4,000 ejemplares. Lleva el nombre de uno de sus más insignes rectores, el padre Pedro Reales, quien llevó el colegio a uno de sus momentos de más grande esplendor. La actual biblioteca, de la cual ven allí una diapositiva, resguarda impresos de los siglos XVI a XIX en griego, latín, hebreo y francés particularmente, y de diversas materias como filosofía, historia, patrística, matemáticas, botánica, etc. Pese a la importancia de los libros de la biblioteca antigua, pues son indicativos de lo que leían los jesuitas y la cultura libresta de aquella época, aún no se dispone de un catálogo que permita el acceso y su consulta a fuentes primarias de información para posibilitar nuevas perspectivas historiográficas sobre la Compañía de Jesús en Nueva España. Hoy en día, el área de investigación del Museo Nacional del Virreinato y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al cual ahora estoy adscrito, labora para pronto completar la catalogación de la biblioteca y ponerla al alcance del público. Como decía, concretaré esta participación a mostrar algunos de los libros de la biblioteca y a la vez revisar su historia y mostrar un par de ejemplos de libros sobre aquella filosofía ampliamente cultivada por los jesuitas, el así llamado probabilismo. De los aproximadamente 4,000 libros, como ven en esta diapositiva, que conforman la Biblioteca Pedro Reales del Museo Nacional del Virreinato, se dispone del registro catalográfico de 403, gracias a la labor de María de los Ángeles Ocampo Villa, quien en una primera etapa catalogó 370 ejemplares que pertenecieron al Colegio Noviciado de la Compañía de Jesús de Tepoztlán, tal como lo indica el ex libris manuscrito. Ella misma dio a conocer este trabajo de catalogación en el año de 2010 en disco compacto, volumen 1 INA. Años después, en 2014 y en una segunda etapa, la misma Ocampo Villa completó las fichas catalográficas de 33 volúmenes pertenecientes todos a la congregación de Nuestra Señora de Loreto de la Compañía de Jesús de Tepoztlán, número ciertamente pequeño, pero que permitió la valoración de una congregación de lo más importante para los jesuitas novohispanos. Con todo, y como consta por estos datos, queda todavía un grande número de documentos históricos por catalogar, como también está un pendiente por escribir, por así decir, la historia de la librería del Colegio Jesuita de Tepoztlán. Al respecto, y en líneas generales, como pueden verlo en el inciso B, se sabe que la biblioteca del Colegio de Tepoztlán albergaba 8,672 libros, de los cuales sobreviven actualmente solo aquellos 403 identificados por Ángeles Ocampo y que constituyen al día de hoy el fondo de origen de la actual biblioteca. Los 3,000 y tantos restantes de los 4,000 que hoy tiene la biblioteca fueron traídos a las instalaciones del Colegio de Tepoztlán en las etapas posteriores a la expulsión de la Compañía de Jesús. La identificación de aquel pequeño número de libros, de 403, hecha por Ángeles Ocampo, del ingente acervo jesuita de Tepoztlán, fue posible por el ex libris manuscrito y porque se salvó, como pueden ver en la siguiente de las imágenes, el inventario avalúo de obras de la librería de Tepoztlán levantado por mandato real a raíz de la expulsión de los jesuitas, conservado a la fecha en la Biblioteca Nacional de Chile y hecho por el librero Manuel Cueto. En efecto, el 25 de junio de 1767, los comisionados Hipólito Villarroel y Joseph de Londoño ingresaron al colegio y dieron lectura al mandato por el cual se les expulsaba a los jesuitas de allí. Pero no sería sino hasta 2 años después cuando conseguirían un perito inteligente que hiciera el avalúo de la librería.
correspondió pues al librero Manuel Cueto, de quien es también aquí otra imagen que están viendo, quien antes había realizado la relación y avalúo de las librerías de los colegios jesuitas de la Ciudad de México, levantar el inventario de libros o diccionario alfabético. Inició su labor Cueto el 9 de febrero y tras meses de trabajo, debió de concluir el inventariado de libros a inicios de octubre, pues para el 5 de este mismo mes comenzó a registrar papeles de latinidad y demás manuscritos. Parece que en algún momento vino a sustituirlo Miguel Cueto, probablemente hermano suyo, pues en los catálogos resultantes, el de libros y el de papeles, figura la firma de este último y no la del primero. En total, como decía, el inventario ascendió a la suma de 8,672 libros, con un valor de 5,669 pesos y 5 reales. Es un documento de capital relevancia para reconstruir la historia de la biblioteca de los jesuitas de Tepozotlán. Pese a ello, no había sido investigado, por lo cual me encuentro abocado al día de hoy a su estudio. Agradezco a la maestra Verónica Zaragoza, investigadora del INA y del mismo Museo Nacional del Virreinato, el que me haya proporcionado la digitalización del inventario avalúo de Cueto. Decía también que no está nada bien investigada la historia de la biblioteca jesuita, luego de que el recinto quedara abandonado, pues es hasta 10 años después de la salida de los jesuitas, cuando volvemos a contar con algún registro historiográfico. De su ulterior suerte, como ven ahí en pantalla, es el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta, quien aporta información, dado que a solicitud de este se estableció ahí el Real Colegio Seminario de Instrucción y Retiro Voluntario para el Clero Secular. Lo cierto es que para el año de 1803, como consecuencia de la orden dada por el gobierno virreinal de hacer un registro de los bienes del colegio, ya no había en la biblioteca de Tepozotlán los más de 8,000 volúmenes inventariados, sino solo alrededor de 3,000. Fue con aproximadamente esta última cantidad de libros con la que, al abrir sus puertas el Museo Nacional del Virreinato en 1964, volvió a habilitarse la histórica Biblioteca Jesuita de Tepozotlán bajo el nombre del insigne padre Pedro Reales, de quien por cierto es la firma y rúbrica que ven ahí en pantalla, a propósito de una nota de expurgo que dejó él mismo en uno de los libros que se conservan hasta el día de hoy en la biblioteca. En gran parte, los títulos de la Biblioteca Pedro Reales son de autores jesuitas. De hecho, el primero de todos ellos, y a la vez el primero del fondo de origen, es obra del jesuita español Álvarez de Paz, de Exterminazione Mali et Promozione Boni. Se sabe que Álvarez de Paz ejerció gran influencia en la literatura espiritual de los virreinatos de Nueva España y Perú. Álvarez de Paz es autor también del De Vita Spirituali Iusque Perfectione. De esta edición se conservan 2 ejemplares en mal estado de conservación y también fueron parte de la más antigua biblioteca del Colegio de Tepozotlán, como lo constata el ex libris manuscrito, y también porque al revisar, como pueden ver ahí en pantalla, el inventario de Cueto, consta allí que había 8 ejemplares del Tratado de Álvarez de Paz, de Vita Spirituali, en formato folio, de todos los cuales preservamos solo 2 en mal estado, y que para los días de Cueto, según apunta el mismo él, estaban ya apolillados. Del citado Álvarez de Paz, el inventario Cueto consigna un total de 18 ejemplares de las obras de Álvarez de Paz. Hoy subsisten solo 3. En la biblioteca, voy a aventajar algunas diapositivas, encontramos también hoy otros libros en cuya elaboración tuvieron que ver mujeres. Están desde luego, como ven ahí, las impresoras, viudas, hijas y nietas de impresores, que debieron asumir la titularidad de los talleres tipográficos como María de Rivera y Calderón y Benavides, de quien es el impreso que ven en pantalla y tal cual lo indica el pie de imprenta. Ex officina Domine María de Benavides, año de 1698. Ahora bien, como es sabido, los jesuitas poseían una centrada formación en los más variados campos del conocimiento. Así lo demuestra el fondo de origen de la hoy día Biblioteca Pedro Reales, pues amén de los libros hasta aquí referidos, no faltan tampoco los títulos sobre filosofía e inclusive emblemática, de que es considerado un género literario, es decir, el de la emblemática, y cuyo punto de partida se sabe, pues se sitúa en el Emblematum Liber de Alciato. Los jesuitas de Tepozotlán también debieron de leer el libro que ven ahí en pantalla, de Symbolica Egyptiorum Sapientia, de Nicolás Caussín. Pues al día de hoy sobrevive un ejemplar de dicho autor y obra. Lleva el ex libris manuscrito del Colegio de Tepozotlán y aún la indicación del año en que compróse, 1659. Hecha por la misma mano que anotó el ex libris, pues la caligrafía es idéntica. Quiere decir que el libro estaba ahí,
para cuando ocurrió la expulsión de los jesuitas y para cuando Cueto procedió al inventario, pues de hecho Cueto mismo refiere haber visto un tomo de a cuarto griego-latino de este libro, y es de presuponer que se trata del mismo que aquí estamos viendo en pantalla y del que hemos hecho mención. Pero decía que no solo perviven los libros sobre emblemática, sino también sobre filosofía, y así llegamos al otro de los puntos de interés en esta ponencia. En efecto, algo que distinguió sobremanera a la Compañía de Jesús fue el alto nivel filosófico que alcanzaron y la crítica al poder que elaboraron como consecuencia de sus lecturas de filosofía, llegando a desarrollar ellos mismos una corriente de pensamiento filosófico al que pronto se le consideró subversivo, el así llamado probabilismo. No es que los jesuitas desaprobaran la lectura de autores de filosofía tradicionalmente asociados a una forma de reflexión canónica dentro de la Iglesia. Al contrario, los libros supervivientes que todavía hoy podemos consultar del entonces Colegio de Tepozotlán permiten ver cómo estaban incorporados a su propia formación académico-filosófica autores y obra permitidos por la Iglesia. Tal es el caso de Santo Tomás, cuya importancia dentro de los currícula de estudios eclesiásticos es de sobra conocido. Dice Cueto que vio 21 tomos de toda la obra de Santo Tomás, 9 de a folio, algunos en buen estado, otros medio apolillados. En el fondo de origen hoy subsisten varios ejemplares de la Suma Teológica. Pero también decía, y este es el aspecto que me interesa resaltar, que los jesuitas cultivaron una filosofía propia. Y aquí me gustaría llamar la atención sobre un pequeño libro de filosofía que me ha parecido sumamente curioso e interesante y que están viendo allí en pantalla. Se trata de un ejemplar de la breve instrucción de cómo se ha de administrar el sacramento de la penitencia, del que es considerado nada más y nada menos fundador del probabilismo, el español Bartolomé de Medina. Fue impreso en Salamanca por los herederos de Matías Gas el año de 1582. El ejemplar, importante en sí mismo, lo es todavía más porque alguna mano, pienso que la del bibliotecario en turno, advierte a los lectores, como pueden ver del lado derecho de la pantalla, que tengan cuidado al leer esta obra, pues escribe Caute legendum hoc opus, pues luego otra mano en español escrito, pues este autor, como se ve arriba del libro, en la parte superior, este autor dice a la letra es el inventor del probabilismo. No deja de ser ocurrente tal advertencia, es como si un jesuita pusiera sobre aviso a otro jesuita de una filosofía cultivada por ellos mismos, pero de la cual hay que cuidarse por peligrosa. Lleva también el ex libris del Colegio de la Compañía de Tepozotlán, año de 1659. De este autor y obra en específico, afortunadamente Cueto nos da de referencia y aviso. Había 2 ejemplares cuando procedió él a su inventario en el mismo formato que se conserva a la fecha. Es sabido que por múltiples razones los jesuitas se volvieron a la postre el enemigo público de la corona de España, dado además el enorme poderío que ellos mismos detentaban y la enorme fuerza económica que los amparaba, y por si fuera poco, con el probabilismo vinieron a ser reivindicadores de la libertad personal y de conciencia ante los imperativos de las leyes impuestas por los poderes fácticos. Efectivamente, el postulado central del así llamado probabilismo aboga por la libertad en que esté el individuo para decidir actuar con cierta discrecionalidad, aún en contra de la obligatoriedad de lo mandado por la ley, y todavía más si la interpretación de esta suscita duda. Es lo que, leído a contraluz, cabe deducir de los razonamientos de Bartolomé de Medina, cuando en el año de 1577 adujo él, en calidad de principio reflejo, que es lícito seguir una opinión y optar por llevarla a la práctica, por mínima que sea y pese a que contravenga el consenso social, o inclusive la opinión contraria aúne hasta mucho más probabilidad que ella. Es desde luego conferirle al hombre libertad de pensamiento y acción por encima de los preceptos del statu quo imperante. No resulta extraño que muy pronto el probabilismo, suscitado por Medina y luego impulsado por los jesuitas, entrara en conflicto con el poder y éste la viera como cosa subversiva a la cual hay que eliminar. Cierto es que el probabilismo acabó por degenerar en casuística de bufetes de abogados y moralistas torcidos, pero a fin de cuentas dio un amplio margen a la libertad personal para que cada cual obrara en el foro de la conciencia. De ahí que ante una duda práctica sobre una obligación concreta de ley, el probabilismo jesuita sostenga que el sujeto puede decidirse por aquella acción
para la cual se presentan argumentos más fuertes, pero nada impide que también pueda decidirse por la no obligatoriedad de lo estipulado por las leyes, y más porque, como dijo Suárez, el famoso jesuita, la ley dudosa no obliga. Es quizás extremar las cosas, pero por poner un caso, si un hombre encuentra en el foro interno de su conciencia razones válidas para incurrir en el homicidio, está en libertad de hacerlo, así se trate de matar al rey, pues de la filosofía de los jesuitas, como el mismo Suárez, también se derivó la doctrina legítima del tiranicidio. Después de todo es justificado, diría el probabilismo, realizar una acción habiendo una sola y mínima probabilidad de que sus resultados sean buenos, aún en desavenencia con la opinión general. Con lo cual llegamos a ver cómo el probabilismo de los jesuitas fue siendo una filosofía de carácter político y crítica del poder. De ahí mismo procede su peligrosa radicalidad, la cual quedó inmediatamente al descubierto en aquel par de palabras con que su fundador le dio carta de nacionalidad. Me parece, dice Bartolomé de Medina, que si una opinión es favorable, es lícito seguirla, aunque la opinión opuesta sea la más probable. De Medina escribía esto en 1577, en ocasión de sus comentarios a la prima secunde de la Suma de Tomás y Aria Historia. Por motivos así, se entiende por qué el bibliotecario del Colegio Jesuita de Tepozotlán puso en aquel libro de Bartolomé de Medina, que ven ahí en pantalla, esta advertencia, y quien, por cierto, el bibliotecario, como experto en las materias de que trataban los libros a su resguardo, escribió de paso la fecha y fuente de origen puntuales de la filosofía de Medina, que data para él, como para nosotros, de 1577 y que surge, como él mismo ha notado y hemos leído, de los comentarios a la prima secunde de Tomás. Por más de siglo y medio, el probabilismo estuvo en vigencia con notable preponderancia hasta que, dada las críticas de Batús y Concina, pues vino a decaer el probabilismo. Ahora bien, junto con este ejemplo de un libro de filosofía probabilista en la biblioteca de Tepozotlán, hay otros más vinculados también al probabilismo y que fueron leídos por los jesuitas de Tepozotlán y cuantos formaron parte de la congregación de Loreto del mismo Tepozotlán. En efecto, de la entonces congregación laurentana de Tepozotlán, perviven en la biblioteca Pedro Reales libros también sobre filosofía probabilista. Por ejemplo, aquí es de llamar la atención sobre un caso en específico para los fines de esta ponencia y cuya existencia constató el mismo Cueto desde los días del colegio noviciado en Tepozotlán. Como ven allí, se trata del curso de Teología Moral del Colegio Salmantino de los Carmelitas Descalzos. Dicho curso constituyó la obra teológica de más grande repercusión, elaborada por los frailes carmelitas del Colegio de San Elías en Salamanca. No fue pues obra de un solo autor, sino el resultado de una labor colectiva de varios teólogos del colegio a lo largo de años, y entre los cuales figuró Fray Francisco de Jesús María. Compuesto por 12 tomos, vino a ser la mayor contribución que aportaron los carmelitas descalzos en el área de la filosofía y la teología y en el desarrollo innovativo, por así decir, de la tradición tomista dentro del más grande marco de la segunda escolástica y la así llamada Escuela de Salamanca. Fue un curso muy leído, consultado y reeditado en múltiples ocasiones, llegando a ejercer una vasta influencia en moralistas posteriores, dado su enfoque casuístico, que apelaba por lo mismo al probabilismo como criterio para la resolución de casos morales, aún en contra del consenso social, y que los jesuitas asumieron lo mismo en América que en Europa y Asia, casi como una filosofía de partido. En suma, dicho curso representó la cumbre de la enseñanza y la investigación teológico-filosófica del Colegio Salmantino de los Carmelitas Descalzos. Cueto vio los tomos del curso teológico en el colegio noviciado, de los 12 únicamente queda salvo el primero. Es seguro que este perteneció a la congregación de Loreto, toda vez que en la portada del mismo, como ven ahí en pantalla del lado derecho, aparece el ex libris manuscrito de la congregación, y puesto que a favor de esta procedencia está también el testimonio de Cueto, quien registró su existencia en la biblioteca jesuita de Tepozotlán, con lo cual consta, hay otro testimonio de obras de filosofía probabilista cultivada por los jesuitas de Tepozotlán. Por último, pues también guardan relación con los estudios de filosofía de los jesuitas y con los estudios de humanidades cursados por ellos mismos. Permítanme mostrar rápidamente algunos ejemplos. Sabemos que es en la etapa del juniorado cuando dedicaban grandes cantidades de tiempo los jesuitas al estudio de la cultura grecolatina y al aprendizaje
de las lenguas latín y griega para estudiar en fuentes directas a autores y textos clásicos y ellos mismos redactar un día en latín. A este respecto, me asombra pasmosamente el dato aportado por Cueto, pues dice que había en la librería de Tepozotlán 143 tomos de las obras de Cicerón, y no era desde luego el único autor que podía encontrarse ahí entre autores clásicos. Hoy, pese a haber en existencia escasas obras de autores grecolatinos, en la que un día fue una ingente biblioteca, subsisten no obstante otros testimonios de tipo textual que sin lugar a dudas constatan la categoría relevante y peso curricular de las humanidades y el peso que éstas ocupaban en las casas de estudio y formación jesuitas. Así, podemos ver aquí un libro vino a conservar para nosotros el ex libris que de su puño y letra puso el maestro de lengua y literatura clásicas de Tepozotlán, como pueden ver ahí en pantalla, Collegii Tepozotlanensis, Cubiculi Patris Magistri Literarum Humaniorum, del Colegio de Tepozotlán, de la habitación del Padre Maestro de Humanidades. Y en fin, hay muchos otros testimonios. Este último, por ejemplo, en cuyas guardas algún alumno ensayó, como harían los alumnos de hoy, nos tocó seguramente a varios de nosotros cuando estudiábamos latín, pues hacer la medida aquí de los primeros versos de los Amores de Ovidio, dividiendo cantidades silábicas largas y breves y hexámetros y pentámetros, porque si no, pues lo reprobaban sus maestros. Y como ven ahí arriba, pues se lee bastante bien, arma gravi numero violenta quebella parabam edere materia conveniente modis. Bueno, espero haber referido grosso modo la historia de la biblioteca y mostrar algunos ejemplos de esta filosofía probabilista. Muchas gracias.